de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en Sobre la Roca, en nuestra edificación familiar, y cada semana nosotros tenemos de parte del Señor una palabra de edificación para cada una de nuestras familias, para nuestras casas, para nuestros hogares. Y realmente es una bendición que podamos ponernos de acuerdo, como dice la Escritura, que en donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, se ejerce un poder, una manifestación del poder del Señor, porque su presencia se hace visible, espiritualmente se hace presente en medio de nosotros. Y eso es lo que queremos, que el Señor no solo nos visite, sino que se quede con nosotros. Y como dice su palabra, y nosotros nos aferramos a ella, que Él nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo se quede, nos asista y que nosotros podamos ser abrazados por Él. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, gracias por la bendición que nos das de poder estar delante de este altar encendido. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tu liberación, tu sanidad, tu salvación se hagan presentes una vez más en medios nuestros. Señor, que podamos ser asistidos por la administración de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y que tus señales, los prodigios y los milagros nos acompañen, porque nosotros creemos, Señor, que esas manifestaciones se darán luego de nosotros transmitir el mensaje. Un mensaje de salvación, un mensaje de edificación, un mensaje que libera, en el nombre de Jesús. Y te damos tantas gracias por el tiempo que nosotros podemos tener en tu presencia, porque es un tiempo de plenitud, es un tiempo de gozo y es un tiempo de delicia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y como cada miércoles, le vamos a pedir, le vamos a rogar al Señor que por medio de su Espíritu y de su palabra seamos edificados para que nuestras familias puedan tener plenitud. Amén. Y el título del mensaje para los que anotan es Casas Transformadas. Y leemos Efesios capítulo 4, verso 17. Dice de esta manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bendita sea su palabra, bendito sea el Señor.
y que su espíritu aperture entendimiento. Amados, necesitamos una transformación continua, una metamorfosis, porque justamente, y acá dice que ya no tenemos que andar como andábamos antes en la vanidad de nuestra mente, en nuestros pensamientos contrarios al Señor, sino que por el contrario, y valga la redundancia, nosotros podamos meternos en sus pensamientos, porque sus pensamientos son mayores y mejores que nuestros pensamientos. ¿Y por qué esto de tener casas transformadas? Porque justamente cuando nos metemos en su palabra, cuando hacemos caso a la administración, cuando nos convertimos en los que el Señor menciona como sabios, que están cimentados, parados sobre la roca, cuando nos disponemos a poner en práctica lo que el Señor nos enseña, justamente comienza a realizarse esa transformación en nuestros hogares. Claro, primeramente, como siempre lo aclaramos, necesitamos que esa transformación sea en nosotros en lo particular, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea. Y por ende habrá un traslado, por ende habrá una impartición de parte de Dios en beneficio de nuestras casas. Entonces nuestras casas estarán en el proceso de esa transformación. Pero la Escritura de su palabra nos da indicios de cómo se debe ejercer esa transformación, cómo logramos esa transformación. La transformación, así como menciona este capítulo y este versículo de Efesios, tiene que ver con el cambio de mente. La transformación entonces viene mediante la renovación de nuestras mentes, de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. Recordemos este principio, que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Por favor, tengamos presente que tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Por eso, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que se trabaja, todo lo que se procesa en nuestros pensamientos, luego se llevará a la práctica. Entonces necesitamos continuamente que los pensamientos de Dios invadan los nuestros, los abrace, los purifique. Miren si necesitamos que nuestros pensamientos sean purificados para que se pueda ejercer esa transformación que estamos necesitando. Y a modo de introducción vamos a leer nuestro texto base y dice así en Romanos capítulo 12, verso 2, muy pero muy conocido por cada uno de nosotros, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor añada conocimiento, plenitud, sabiduría y revelación a nuestros hogares. Dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos, ahí está esa palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otras versiones dice por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una voluntad que debe ir evolucionando. Pero fíjense, aquí está la clave que el Señor nos da, que para que haya una transformación tiene que haber un primer paso, un inicio, y es justamente rechazar, no conformar nuestra vida, que nuestra familia no esté abrazado de este siglo, sino que haya justamente una metamorfosis. Eso es transformación. Un cambio de mentalidad que debe ser continuo, día tras día, porque también justamente se levantan enemigos de la transformación. Pero también nos da otro indicio de cómo nosotros podemos transformar nuestras casas. Y dice que es justamente por medio de la renovación, de rejuvenecer nuestro espíritu. La Biblia menciona y dice el espíritu
de nuestra mente debe ser renovado. O sea que no es solamente un lugar donde se anidan conceptos, pensamientos, razonamientos, sino que es un espíritu que debe estar alineado al espíritu del Señor. Entonces nuestras casas serán transformadas por el Espíritu Santo. Aleluya. Y quiero hacer algunas menciones que tomé de diferentes versiones con respecto a este pasaje. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, lo que nos está diciendo es, no vivan como vive el mundo. No vivan como vive todo el mundo. Vivamos conforme a los parámetros dados por el Señor, conforme a su palabra que ha sido revelada y que está siendo revelada, está abriendo nuestro entendimiento. Que podamos abrazarnos del Señor, que podamos entender que por medio de su sacrificio, por medio de la aceptación, el perdón de pecados, nosotros iniciamos un camino que ya ha sido preparado de antemano para que nosotros podamos caminar en él. Hay un lugar, un destino al que nosotros necesitamos llegar. Pero eso solamente lo podemos lograr a través de Cristo, porque Él es el camino. Otras versiones dicen, no se acomoden a este sistema, porque dijimos que también el mundo es tipo del sistema que conforma justamente lo que en ocasiones nos toca como nuestra vida en lo cotidiano vivir, en nuestras tareas, en nuestros oficios, en nuestras obligaciones. Pero acá está diciendo algo puntual, que no nos tenemos que acomodar, porque si no vamos a ser abrazados por este siglo, por este mundo y por las costumbres que Él tiene. Y el Señor vino justamente para transformar eso y para que nosotros tengamos una vida en abundancia, que viene de Él, que es solamente en Él y que termina en Él, porque dice que Él es el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. Aleluya. Otras versiones dicen, con respecto a no conformar, no se amolden a los criterios del tiempo presente. ¿Estamos escuchando bien, familias del Señor, Iglesia de Cristo? Cada uno de los integrantes de la casa, los que conformamos el hogar, las familias de la fe, no nos debemos amoldar a los criterios del tiempo presente. Nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo, porque para eso lo envió el Señor, para que sea nuestra guía, nuestra seguridad, porque solo Él nos guiará, valga la redundancia, a toda la verdad. Otra versión dice, no tomen como modelo a este mundo. Fíjense todo lo que el Señor está derramando. Simplemente por ver las diferentes traducciones de la palabra y cómo nosotros podemos trasladarlo automáticamente a nuestra vida espiritual, a nuestros hogares, a cómo nos estamos manejando, si realmente se está ejerciendo la transformación que viene de parte del Señor en nuestras casas. Que dijimos que es no conformando, y acá estamos viendo diferentes traducciones, pero también en la renovación de nuestro entendimiento. Por último, otra de las versiones que tomé justamente dice, no tomen la forma
de este siglo. Nosotros venimos con una forma, por eso necesitamos ser transformados. Entonces, tomando en cuenta estas 5 traducciones, estos 5 conceptos que nos deja la Escritura, que nos dejan algo más limpio, más claro de lo que significa no conformar a este siglo, sino que pueda ejercerse en nosotros esa metamorfosis, hará que nuestras casas sean casas llenas del Espíritu Santo, en un continuo renuevo, de continuo, renovados en el Señor, en los pensamientos. Es más, dice que nuestra mente tiene que ser una pista de aterrizaje para los pensamientos del Señor, de forma constante. Es más, la Biblia hace una afirmación que dice que tenemos la mente de Cristo. Conforme tenemos al Señor, tenemos la capacidad de que sus pensamientos puedan encontrar un lugar donde tomar forma para nosotros proceder y actuar como conviene. Y entonces se hace real que huimos de las vanidades en las que muchas veces se encuentran nuestros pensamientos. Porque eso es lo que requiere el Señor, que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, porque dice que esas vanidades reúnen condiciones en las cuales nosotros nos encontrábamos antes de conocer al Señor. Pero bendito sea Jesús, que Él viene con su palabra a limpiarnos, a purificarnos, a prepararnos, a alumbrarnos para que podamos salir aún de lugares oscuros. Esa es la función de la administración, y cuanto más en el orden familiar tan necesario para este tiempo. Así que tengamos presente, familias, casas que estamos siendo transformadas, casas que anhelamos esa transformación. No conformemos a este siglo, sino más bien podamos tener una transformación que viene, dijimos, a través, mediante el canal que nos conduce a esa transformación, es la renovación del entendimiento. Para cerrar esta introducción, como creyentes y casas espirituales, somos completamente inútiles, fíjense este concepto, si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo que nos rodea. Casi que estaríamos fracasando como creyentes, como seguidores de Cristo. Eso es lo que encierra este capítulo y este pasaje. Y para ser casas transformadas por la unción del Espíritu Santo, necesitamos entender que ya somos inútiles para el mundo, pero somos especial tesoro para el Señor, como escogidos, vestidos como escogidos, como santos del Señor. Aleluya. Necesitamos una metamorfosis. Amén. Esa palabra, transformación, justamente en su original significa eso, metamorfosis. Y llamativamente esa palabra es utilizada solo una vez en los evangelios, donde el Señor
ejerce una transfiguración de sí en el monte de la transfiguración, en el monte que conocemos como el monte de la transformación. Es la misma palabra. Y leamos lo que dice ese pasaje, que lo encontramos en Mateo, pero también lo encontramos en Marcos, y dice, y se transfiguró en esa ocasión el Señor delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. El Señor nos viene ministrando sobre las vestiduras. Y esto justamente viene a darnos mayor luz, hace un foco, un zoom en lo que estamos siendo enseñados. Y se transfiguró, hubo una transformación. Y esto leemos para que entendamos el concepto. Por eso, amados, familias, y esto es bueno que lo hablemos en el círculo íntimo, en casa, en nuestros hogares. La transformación que da el Señor no es solamente externa, no es solamente de lo que se ve, sino también de lo que no se ve. Porque la transformación primeramente tiene que ser una transformación de nuestro interior. Y entonces eso se va a notar. Cuando nosotros estamos con el Señor, se nota. Dice que cuando Moisés subió al monte, tiene ahí una connotación muy fuerte, el tema del monte, el tema de subir, el tema de estar en la presencia del Señor. Dice que cuando él bajó de estar con el Señor, y hablo de Moisés, que es figura de Cristo, dice que no se lo podía mirar, porque era tan fuerte la luz que resplandecía de él, que todos se habían dado cuenta de que él había estado con el Señor. Eso es lo que necesitamos en nuestras casas. Casas transformadas, casas que se disponen a una intimidad mejor, mayor, con Cristo. Entonces eso alumbrará primeramente a los de la casa y seremos lumbrera para otros y podremos encaminarlos. Qué lindo eso. Y bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Miren, anoté algunos conceptos con respecto a que la transformación no es solo externa. La inconformidad con el mundo no solo significa evadir externamente las conductas mundanas. No es solamente no hago lo que el mundo hace. Es parte. Pero también tenemos que entender que si nosotros simplemente evitamos toda clase de comportamiento humano, mundano, natural, pero no hay una transformación de parte del Señor en nuestras vidas, al tiempo volveremos a hacer lo que hacíamos antes. Amén. No es solamente no me conformo, no es solamente evito el comportamiento que tiene el mundo. Necesito ser transformado, porque la transformación la hace el Espíritu Santo. Cuando Él viene sobre nosotros, por eso dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo
continuamente, porque eso hace que seamos renovados. Porque el Señor siempre está haciendo algo nuevo. Es una obra que el Señor hace. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos, estamos metidos, estamos cerca de Él, nosotros también formaremos parte de ese proceso de renovación continua, porque el Señor siempre está haciendo algo nuevo. Y dice la Escritura que nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque estamos siendo parte de ese proceso de novedad de vida que el Señor está haciendo. Aleluya. Eso tiene que ser trasladado continuamente a los nuestros. El pasaje que leímos recién, simplemente lo vuelvo a mencionar. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Cuando un rostro resplandece, claramente está hablando de una transformación espiritual. Nuestro rostro resplandece como el sol cuando estamos siendo transformados, mudados en otro hombre, dice la Escritura. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Eso es lo que está haciendo el Señor. Eso es lo que quiere hacer. Él lo quiere hacer. Entonces entendamos que necesitamos meternos más en profundidad en Él, con Él. Estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos indica. Seguir la voz del Hijo del Hombre. A Él oíd. Cuando el cielo se apertura, cuando Dios habla, nosotros estar atentos, no distraídos, no en otra cosa. Que no haya nada más importante que poder oír al Señor y obrar en lo que Él nos está hablando. Entonces sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Cuando estamos con el Señor, siempre habrá una transformación. Aleluya. Mateo capítulo 13, verso 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Fíjense, algo así como lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración, nos ocurre tanto en lo espiritual como en lo moral, en lo ético, en nuestras maneras de conducirnos. Nosotros, mentalmente, o sea, primeramente se ejerce un cambio en lo mental, en la manera de pensar. Y entonces cambian nuestras maneras de proceder. Ya no son obras carnales, sino que comienzan a ser obras espirituales. Por eso en esta noche, amados, nosotros tenemos que rogarle al Señor y a su Espíritu que Él nos haga ver, que Él trabaje en nuestra memoria en lo espiritual. ¿Qué cosas necesitan ser transformadas, necesitan ser cambiadas? Todo radica en no conformar al sistema, no conformar al mundo, pero también renovar la mente. Entonces habrá transformación en nosotros, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestro servicio, en el ministerio. Todo estará encaminado y todo traerá un refrigerio de parte del Señor, porque cuando hay una renovación, los aires cambian, las atmósferas cambian. Y entonces nosotros comenzamos a transitar una verdadera plenitud, que es la que menciona el salmista, cuando dice que en su presencia
hay plenitud, hay gozo, hay delicia, hay renuevo. En la presencia del Señor hay renuevo. En la presencia del Señor hay transformación. Cuando el Señor está en nuestros hogares, cuando Él forma parte de nuestra familia, nuestras casas son casas transformadas. Aleluya. Tengamos en cuenta algo. La transformación es cambiar la lista de acciones de la carne por otra lista. La lista de acciones del Espíritu, que vienen justamente por entender cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y claro, lo podemos encontrar ahí en Gálatas en el capítulo 5, en el verso 22 en adelante, donde podemos ver cuál es el fruto del Espíritu y los que se desprenden de Él. Amén. La transformación es que amamos hacer aquello que debemos hacer, porque eso es libertad. No es una imposición. La verdadera transformación me hace amar aquello que debo hacer. No lo hago por obligación, porque la obediencia es por revelación y es por amor al Señor. Amén. Claro que sí. Veamos algunas referencias y tengamos presente esto, que no se vaya del centro de lo que estamos aprendiendo. El medio para la transformación, escuchemos, el medio para que nuestras casas sean casas transformadas es la renovación de la mente, es la renovación del entendimiento, es la renovación de los pensamientos. Amén. Necesitamos liberarnos de la conformidad con el mundo, de querer parecernos al mundo, de querer acomodarnos a él, de permitir que el mundo se introduzca en nuestros hogares, las costumbres, los criterios. Necesitamos ser liberados. Y yo creo que los yugos se rompen a causa de la unción que hay en Cristo, y Cristo es la palabra. Y cuando nosotros somos ministrados por la palabra, comienza a haber una liberación. Pero tenemos que entender que hay una necesidad de liberarnos de la conformidad con el mundo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es justamente dejar de ser simples creyentes manejados por el deber, es lo que hablábamos recién, por obligaciones, y comenzar a anhelar, a hacer, a amar aquello que se nos indica que tenemos que llevar adelante. Porque amamos al Señor. No lo hacemos por obligación. Y eso lo ejerce la transformación. Porque en la transformación ya no lo hago porque me dicen, sin entendimiento, con carga, sino que comenzamos a anhelar, a hacer lo que tenemos que hacer, por el simple hecho de que amamos al Señor, tememos al Señor, queremos agradarle al Señor. Y entonces nuestras casas son cambiadas, son renovadas, son transformadas. Aleluya. Entonces busquemos con todas nuestras fuerzas la transformación. Aleluya. Para tener en cuenta, miren, voy a leer 3 pasajes. Romanos capítulo 1, verso 22 en adelante, dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense todo lo que se desata, las consecuencias de nosotros estar fuera de los pensamientos de Dios, del consejo de Dios. Es más, dice que aún conociendo, cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, se sufre consecuencias. Porque dijimos que hay caminos de verdad, que son los caminos que conducen a Cristo. Entonces también hay enemigos, que justamente vienen con caminos de mentira, para que nuestros pensamientos sean cambiados, para que haya un debilitamiento de todo lo que el Señor preparó para las familias. Cambiaron. ¿Por qué? Porque sus pensamientos cambiaron. Y todo tiene que ver con la renovación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Wow! Necesitamos la mente de Dios, sus pensamientos, de continuo, para hacer lo que nos conviene, lo que es en beneficio y en definitiva lo que Dios ofrece, que es bendición para todas las casas, para los hogares, para las familias. Ese es el deseo de Dios. Seamos sabios, no necios. Amén. Otro pasaje que habla ahí del entendimiento de la mente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Fíjense, nuevamente menciona el entendimiento, hace una mención a la ignorancia, que tiene que ver con la falta de conocimiento. Y el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y la manera de vivir tiene un nacimiento primero en nuestra manera de pensar. Así que tengamos en cuenta, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Amén. Otro pasaje, 2 de Corintios capítulo 4, verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Donde hay incredulidad, hay ceguera. No resplandece el Señor. Donde hay incredulidad no hay renovación. Por eso necesitamos fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ella aumenta nuestra fe. Y Él dice que nuestras casas tienen que ser casas transformadas. Aleluya. Por último, entendamos que es una obra, lo hemos mencionado, espiritual. Por eso justamente el Espíritu Santo es el que renueva la mente, para que nosotros podamos llevar adelante nuestra vida en el Señor, en nuestras familias, en nuestras casas, conforme la guianza que Él nos da. El Espíritu Santo renueva la mente. Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo digo amén a eso. Y eso abrió el camino para que nosotros podamos entender, para que sepamos a quién debemos seguir, para que entendamos que solamente Él ejerce esa transformación, como lo hizo en un principio, cambiándonos de la misma manera, permaneciendo en Él, seguirá ese proceso, esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación. Por eso tenemos que tener presente, familias, que no podemos corrernos de su cobertura, no podemos salirnos, no podemos estar pendientes de lo que el mundo hace y de lo que el mundo dice, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella es una antorcha. Necesitamos asirnos del Señor, así como Él se abraza de nosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, de continuo, porque Él ejercerá sobre nuestras casas una transformación de tal índole que nosotros estaremos de pie, aún cuando venga el día malo. Aleluya. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, te damos gracias por la administración de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás haciendo algo nuevo continuamente con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús, continúes capacitándonos, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Nosotros creemos fervientemente, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida. Señor, queremos de la misma manera que has tomado nuestro corazón, seas el centro de nuestra casa. Que entres en nuestra casa y que te quedes con nosotros. Entonces nuestras casas serán casas transformadas por el Espíritu Santo. Casas que esperan ansiosamente a su Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias por lo que has hecho, por lo que haces, pero con las expectativas puestas, Señor, en ti, por todo lo que vendrá, por lo que vas a hacer. Y lo que viene es mayor, porque lo que viene es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.
y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amados, Dios los bendiga y recuerden, casas transformadas. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a